nuestro invitado especial esta mañana para compartir. Buenos días a todo el Facebook, ¿cómo estamos? Un gusto, un placer poder estar nuevamente con todos ustedes compartiendo esta hermosa mañana y para mí es una gran alegría, por supuesto, poder llegar a este tiempo, esta instancia de estar haciendo el programa y por supuesto con todos ustedes. Y qué mejor hoy teniendo esta hermosa persona que tengo ahí ya en la pantalla, que me da un placer poder hacerle esta entrevista. Pastor David, un gusto, un placer y bienvenido nuevamente a Faro de Esperanza y al programa El Mal Tiempo, Buena Cara. Igual tengan pero muy buenos días. Estábamos ahí peleando con el Facebook, pero no me llegaba todavía lo que me había mandado la niña y prendí el teléfono y ahí empezó a aparecer todo. Ajá, bueno, no importa, Pastor, lo importante es que estamos acá ya conectados y eso es lo interesante, me da mucha alegría poderlo tener, y un placer. Pastor, bueno, lo hemos convocado un poquito porque la verdad un poco nos tiene preocupado Chile con todo esto que ha estado aconteciendo, ¿no es cierto? Y qué alcance usted nos puede hacer de esta ley que se votó el día, no ley, un voto que se hizo este fin de semana, que usted nos puede comentar un poquito más sobre esto y bueno, en qué beneficia y en qué perjudica al pueblo cristiano. Bueno, yo tengo un pensamiento en eso de que acá los pastores se reunieron mucho en todo Chile para que no se cambie la Constitución, porque dentro de esta Constitución Pinochet en aquellos años dejó una ley donde se establece que de la libertad de culto, se podría decir, y esa es una ley que está allí, y se piensa de que si salía que había que cambiar la Constitución, esa ley la van a cambiarla, o sea que en el fondo muchos piensan de que va a haber una persecución a la Iglesia de Jesucristo en Chile y que no van a dejar predicar. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos en el país. Pero alguien me preguntó por ahí, me dijo, ¿la iglesia va a ser perseguida en Chile? Y mi respuesta es como respuesta de todo profeta, ¿no? Yo no soy muy pastor para mis cosas, ¿no? Mi respuesta fue, la iglesia ha sido perseguida de que la iglesia es iglesia. Ajá. Tenemos 50 países del mundo donde la iglesia, los pastores están siendo presos, los países comunistas, en la India y en diferentes lugares del mundo, la iglesia está viviendo esta persecución ya hace muchos años. Y esa persecución ha hecho también que todos esos lugares crezca la hermandad. Es como algo irrazonable, ¿no? Que debería ser como cobarde. Es mejor quedarse en la casita encerrado y decir que no soy cristiano, no como Pedro, no te conozco, nunca he estado con él. Sí. Pero crece mucho más la obra de Dios, lo digo desde el punto de vista profético, ¿ya? Porque ese es mi llamado, ¿ya? Esa es mi investidura. Entonces, bueno, ganó el apruebo, o sea, ganó, no el apruebo, sino que ganamos, o se ganó en la votación de que se va a haber un nuevo cambio de constitución. Y aquí se van a elegir personas que van a tener que estar afinadas para poder hacer la nueva constitución. Y dentro de esa nueva constitución tiene que quedar la libertad de culto. ¿Por qué? Porque si sacan la libertad de culto, también estarían acallando a la Iglesia Católica, cual no les conviene sacar la libertad de culto. ¿Me entiende? Porque la Iglesia Católica también dejaría de ser y perdería mucha autoridad, porque cuando estamos hablando de culto, estamos hablando generalizando todo lo que son denominaciones, corporaciones y doctrinas, como ¿no es cierto? Como los adventistas, un montón de ramas que hay, ya sean algunas negativas o positivas, dejarían de hablar de Cristo, porque la intención es dejar hablar de Cristo. Ajá. El problema que nosotros podríamos tener grandemente si nosotros nos saliera un presidente comunista. Ahí agarrémonos, ¿ya? Porque usted sabe que todos los países comunistas, los que gobiernan, donde gobiernan los comunistas, las iglesias pierden su fuerza y
iglesia católica, iglesia evangélica, lo que sea, pierde su fuerza y es claro. perseguida. Hay que esperar Ahora, porque después de... Dígame. no, ahora sí esto, que usted considera, pastor, que esto puede estar en peligro, puede ocurrir que haya un gobierno comunista y que a eso se apunta. Bueno, para eso se apunta. Porque Ajá, este cambio de constitución fue por un mover de la izquierda, ajá, porque la derecha no quería que hubiera cambio de constitución, que siguiéramos con la constitución antigua, que podríamos hacer algunas reformas, más que nada. sí, Entonces, todo el movimiento de lo que sucede en Chile, de las grandes protestas, de lo que sucedió el año pasado, antes ¿no es cierto?, de este virus que ha atacado el mundo entero, que en Chile se desbordó Chile en destrucción, en robo, en muerte, en pérdida de jóvenes. Fue una revolución muy grande acá en Chile, donde era muy sí, peligroso a veces hablar y dar su opinión. Entonces, a través de eso fue todo un movimiento de la izquierda y del Partido Comunista. Y dentro del Partido Comunista hoy en día, quien gobierna mucho el Partido Comunista son líderes jóvenes. ajá, Entonces, son jóvenes que están llenos de amargura, están llenos de odio en contra de la derecha o haciendo recordar el tiempo de Pinochet. ajá. Qué impresionante, ¿eh? Entonces, entonces por eso se ganó, porque todos pudieron llegar a esto y se ganó de poder hacer el cambio de constitución y aquí viene una segunda votación, ¿no es cierto?, en todo el país, donde se va a elegir quiénes son las personas que van a representarnos para poder hacer esa constitución y ojalá no sean políticos. Ajá, Esa sería nuestra segunda votación. Después de la segunda votación, ya eligiendo los personajes que van a hacer la nueva constitución, tenemos que vuelve una tercera votación en el sentido de que se va a hacer si está conforme el país con la nueva constitución. ah. O sea, hay tres instancias que tienen que pasar para ver si ya se logra o no lo que, o sea, ahora lo primero fue haber votado para ver si querían el rechazo o el favoritismo de la Constitución, nada más. Pero Claro, ahora hay otros pasos que se dan. ¿Y cuándo se dan esos pasos? estos pasos me creo que viene en noviembre, a ver, en marzo, en abril, si no me equivoco, sería el segundo paso y a mitad de año sería el tercer paso, que es el Ah, paso de ok. ver cómo fue redactada esta nueva constitución, donde va a tener injerencia todo el país, de mayores de 18 años hacia adelante. Ujú. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a quién tenemos que elegir y ojalá podamos que hayan dentro del rubro evangélico, ahí tenemos algunos diputados, pero Ajá. no quiere el país tampoco que sean políticos los que hagan la nueva constitución, quieren que sean personas naturales, con Y eso conocimiento, puede ser, tampoco, claro, no eso cualquiera ya, tampoco. claro, tienen que ser personas naturales, pero personas con alto conocimiento. Pueden ser escritores, pueden ser abogados, y ahí es donde nosotros tenemos que meter nuestros abogados cristianos, Claro. que Ahora, tenemos Pastor, muchos en Chile. claro, con respecto al gobierno en sí, pongamos la Cámara de Diputados y todo eso, ¿está conformada también por cristianos, por evangélicos o no? Bueno, tenemos varios, uno que es de la Metodista Pentecostal de Chile, la Catedral Grande de la capital de Chile, de Santiago, que también él es diputado, y tenemos otros más que también son, pero algunos, como es la política ensucia, y al final muchos de ellos se vendieron. ¿Para qué estamos con cosas? Porque, vuelvo a decir, yo soy profeta, no voy a hablar como pastor, voy a ser muy directo en lo que voy a decir. Ellos se Bien, han por ensuciado, eso fue se han convocado. vendido, claro. Ajá, Entonces muchos de ellos se han vendido a la política. Entonces ya no están ajá. defendiendo algunos los derechos de la iglesia evangélica, no lo están haciendo, no nos están representando. Qué triste esa parte, ¿eh? La verdad que es muy triste tener que tener
alguien que realmente tendría que tirar por el lado de la iglesia y haberse vendido, por así como estamos diciendo. Claro, pero sí hay otros que sí se mantienen firmes, como un diputado de la derecha, que él va a la Metodista Pentecostal de Chile y que es un hombre, a lo menos a mí en lo personal me gusta su franqueza, su sinceridad, y creo que el hombre para él es negro y es blanco nomás, pero ahí vamos a tratar y orar a Dios que se elijan las personas idóneas para hacer esta nueva constitución. Hablo los Ajá, derechos de la iglesia evangélica, porque ahí después van a salir una cantidad de leyes acerca de esto en la nueva constitución que va a traer bastante problemas también en el área moral. impresionante. Sabe que a mí me llama la atención porque siempre que hay un gobierno o algunas fechas que usted me va a poder explicar mejor que yo de esto, aparece el presidente o presidenta a la iglesia, justamente a esa catedral evangélica, donde yo tuve la oportunidad de haber estado ahí y justamente también uno de los presidentes que en este momento estaba de turno estuvo presente. ¿Eso es parte siempre del gobierno poder tener que participar en la iglesia evangélica o es por ley? ¿Cómo es el caso ahí? Eso es por ley. O sea, fue elegida en Ajá, ese tiempo por Pinochet, ajá, ¿me entiende? Él fue el primero que fue... era tendiente a lo pentecostal, Pinochet. Entonces se hace en la catedral y después se hace en la catedral católica, que son ajá. las dos iglesias representativas de las cosas de Dios, ¿me entiendes? De la parte Sí, religiosa, ¿ya? ajá, La catedral se hace porque supuestamente para el gobierno que nos representa a nosotros los evangélicos es la Metodista Pentecostal de Chile, cual no es así, pero sí. es la más grande que hay. Ah, o sea, no es que representen, sí, o sea, por ley van a una iglesia evangélica, pero no es justamente la que represente a todo el país, porque se diga, esta es la iglesia que representa legalmente a la iglesia evangélica, no es así. No, no, no es así, no Ah, es así. claro, Porque yo no me, a lo menos yo no me siento representado cual respeto, admiro, estoy casado con una metodista pentecostal de Chile, al respeto y admiro a esa misión de la forma que ha crecido, como Dios lo ha respaldado. No estoy en contra de ello porque predico también, me invitan a las iglesias de corte pentecostal, a todas las ramas que salieron de allí, pero sí, a mí no me representa porque yo soy aliancista. claro, 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 Y claro. por primera vez yo creo que hay un profeta dentro de la iglesia Alianza, ¿no? Pero eh, y eso me trajo problemas a mí también, pero salí por la puerta de mi misión, no salí por la ventana, ¿me Claro, entiendes? claro. Salí bajo bendición de la Iglesia Alianza Cristiana de Chile. Entonces, a mí no me representa y a los bautistas tampoco los representa, a las asambleas de Dios tampoco los representa, pero es la iglesia matriz, se podría decir, el templo más grande que hay en Chile donde se puede hacer el Te Deum. Ajá, claro, claro, Que claro. Pastor, han participado sí. muchos presidentes han participado ahí. Claro, son muchos presidentes. Yo tuve la ocasión de estar una vez en Chile y justamente participé de una reunión donde estaba el presidente también en aquel entonces que estaba de turno. Ahora, esta ley, ¿no es cierto? ¿Y qué la iglesia estaba más libre en este momento? ¿Y por qué la iglesia no ha hecho la fuerza, ¿no es cierto?, para que se mantenga? O sea, ¿beneficia a esta ley que tenían hasta ahora? ¿A la iglesia la beneficiaba? Bastante, en el sentido de que podíamos tener esa libertad de culto de hacer predicaciones en la calle, de poder Ajá, hacer nuestros eventos sin que nos molesten, congresos, seminarios, donde poder invitar gente de distintos países del mundo. Esa es una libertad muy amplia que tiene la iglesia. También donde aquí se levantaron muchos ministerios también porque se le estaba dando personalidad jurídica a mucha gente. ¿Me entiendes? claro, Esa era la sí, sí. libertad. O sea, juntamos 20 personas, hacemos una elección y pedimos un número jurídico y se levantaron muchas ramas evangélica, se podría decir del 100% a un 50%
de ministerios que salieron por divisiones, más que nada, ¿ya? Ujú, O porque no estaban o porque no estaban de acuerdo con la doctrina. Y se les daba claro. esa facultad de poder tener personalidad jurídica. Hasta ese punto de libertad la tenemos. Que Mm, eso también claro. ha dañado un poco también a la iglesia en Cristo. La ha dañado. Qué triste, ¿no? Porque, Claro, o sea, claro, se empezaron a levantar ministerios, cada uno que por ahí de alguna forma quería estar predicando, no sujeto quizás a un pastor, ya se abrió una iglesia y ya levantaron un ministerio. Claro que sí que esto perjudica, porque tristemente, en vez de apoyar ministerio, de pronto nos empezamos a abrir uno por un lado, otro por el otro, y sin querer a destruirle el cuerpo de Cristo. exacto. Empezamos a desmembrar el cuerpo. Y lo otro, una de las grandes problemáticas que yo soy muy crítico en eso también, de que la mayoría de las personas que predican en la calle predican más un evangelio de insulto, de, de, Ajá. de, de degradar, de que los homosexuales, que las lesbianas, que un montón de cosas que se van a ir al infierno y terminan con la frase al final Jesús te ama y la gente no entiende. O sea, primero me manda al infierno y después me habla que Jesús me ama. ¿Cómo es la cosa? Entonces, eso, eso yo lo critico mucho, porque mientras la iglesia esté en la tierra y el Espíritu Santo esté sobre ella, toda persona tiene esperanza para ser salva. Claro, claro que sí. Yo no estoy de acuerdo de que nosotros tengamos que casar a los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, no estoy de acuerdo, porque nos salimos de nuestra moral bíblica, ¿me entiende? Sí, sí, Pero no estoy de acuerdo que se ataque tanto a este tipo de personas dentro de una predicación en las calles, de insultos, claro. de que un poco más somos una Sodoma, ¿me entiendes? Entonces, no estoy de Sí, sí, acuerdo. sí, No estoy de acuerdo en claro. eso. Yo he sido muy crítico, he hablado con el obispo Edito Espinosa, no sé si usted lo ha escuchado, yo he estado en congresos Sí, con él, he estado predicando en su iglesia, y yo he sido muy crítico en ese sentido, en decir, bajemos un cambio, por favor, para que me entiendan mi hermano argentino, no bajemos un cambio porque la verdad no estamos dándole una solución ni le estamos dando esperanza a este tipo de personas y los estamos mandando a todos al mismo infierno. Y hay que saber cada caso, por qué el homosexual es homosexual y por qué la lesbiana es lesbiana, porque yo trabajo con ese tipo de personas. claro. No, Y es, impresionante si el lenguaje con el que se está predicando es también caer al mismo juego de este mundo, ¿no? De ir a hacer crítica de qué salvación estamos llevando. exacto, exacto. Entonces, si llegase a establecerse dentro de esta nueva constitución y se le cerrare un poco la puerta a la iglesia, los pillan predicando eso, van a ser detenidos. Claro, claro. O sea, ya ahí vio como que pareciera que la puerta la estamos cerrando nosotros mismos como cristianos, a veces sin pensar de que cuánto destruye, ¿no? Y cuánto tenemos que estar preparados, pastor, ante una predicación a la calle. ¿Cuánto tenemos que estar? El otro día hablábamos con una persona que yo entrevistaba, ¿cuánto tenemos que estar preparados para hacer la actividad que nos toca? Llámese a predicar, llámese pastor, predicador de la palabra acá en una plataforma o en la calle misma, cuánto tenemos que utilizar un lenguaje, o sea, como que pareciera que el mensaje que se está transmitiendo en la calle es un mensaje contradictorio, como bien decíamos recién. Por un lado los manda al infierno y por otro lado Jesús los ama. Claro, es que en el fondo yo pienso que, mira, yo vengo de un mundo muy fuerte, yo vengo de un mundo de droga, vengo de un mundo en un mundo fuerte, yo vengo de un mundo fuerte, yo fui indultado por el presidente de la República, don Patricio Elwin, y no por andar vendiendo dulces en las micros, sino porque, bueno, por problemas de una mentalidad comunista que había en mí, revolucionaria. Entonces me estaban dándome, cuando yo conocí al Señor, a mí me buscaban para ser detenido y me iban a dar 28 años de, ¿ya? Iba a ser ajusticiado por los militares. Entonces, Dios me toma antes, me saca y hace un cambio sobre mi vida. Entonces yo digo, si Dios pudo cambiar a un tipo como yo,
que tiene un testimonio horrible del pasado, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de enfermedades en contra de Pinochet, en contra de un montón de cosas. Y Cristo viene y cambia mi vida. ¿Quién soy yo para predicar del pecado de otro? No estoy autorizado. Porque Dios me dio Claro, esperanza, Dios produjo cambios en mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? Por ser ahora yo oro por los militares, oro por carabineros, oro por investigaciones, oro por los que nos presiden, oro porque antes tenía odio. Y mi odio, mi amargura, no me hacía ni acercarme a Dios, porque yo veía a Dios como me lo presentaban, un Dios como dictador, ¿me entiendes? Si tú no haces esto, Dios te va a matar. Si tú no haces esto, Dios te va a dar una enfermedad cancerosa. Y te pasó porque Dios te castigó. Entonces yo veía a Dios como un Dios como Pinochet. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo escuchaba ese tipo de Dios, yo decía, ¿para qué quiero ese Dios yo? Si yo a mí me han lastimado toda la vida. Me golpearon desde claro. niño. Fui herido desde niño, fui puesto en calabozos por 20 días en tortura, me sacaban de ahí, después me volvían a meterme en un calabozo oscuro, y, decía, me vienen a hablar de un Dios de luz, sí, pero este Dios de luz me castiga, me golpea, es un Dios agresor, un Dios que mata, un Dios que hiere, un Dios que tortura. Yo no quería saber nada de ese Dios, pero un día conocía una predicación diferente en la calle de un pastor que en paz descanse, ¿no es cierto? Daniel Álvarez, junto a su esposa de la segunda iglesia, de la primera o segunda iglesia Alianza de Chile, del pastor Neptalí Silva, yo estoy parado en una esquina buscándome la ley, y el tipo me mira y se acerca donde mí y me dice, así como tú estás y así como tú eres, Jesús te ama. Y eso a mí marcó mi vida. Y hoy yo estoy de pie Mira, por esa palabra. Hoy día yo soy lo que soy por esa palabra. De que Dios no estaba diciéndome primero cambia y después ven a mí, sino que me dijo así como tú estás y así como tú eres, Jesús te ama. Y eso me sorprendió, porque nunca había escuchado ese mensaje del amor. ok. Ese amor yo lo había conocido solamente a través de mi abuela. Entonces, esta ley también debe un poco como ordenar, ojalá, yo sé que nosotros no vamos, no nos van a colocar bozar a la iglesia en Chile, no se va a poder lograr, ¿me entiendes? Ajá, Pero sí hagan un tipo de cambio acerca de este tipo de personajes, porque yo pienso que cuando alguien se convierte, lo primero que Dios hace es educarte como persona, en saber ok. dirigirte ante la gente. Y yo uso esta expresión Sí. bien chilena, a no ser un predicador roto ordinario, Ujú. ¿me entiende? A no ser un villero para predicar en la calle, a no ser un qué te pasa, un que Cristo viene, y como se habla en Chile, ¿no? Que, como los choros de Chile, que son insolentes, que son agresivos, no, sino que haya también una forma de cambio en tu personalidad para poder llegar a todo nivel de persona. Como dijo el apóstol Pablo, yo con el sabio me hago sabio, con el necio me hago necio, con el pobre me hago pobre y con el rico me hago rico, con tal de ganármelo a ellos para Cristo. Entonces, Claro. tendría que haber un orden, sería bueno que hubiera un orden en todo esto, de que no todo el mundo tenga personalidad jurídica, se juntaron 20 hermanos que no les gustó tu doctrina o no les gustó mi doctrina, no les gustó la doctrina del apóstol o del obispo y llegaron y levantaron una nueva misión y se han ramificado iglesias de una manera impresionante en Chile. Y eso debería detenerse un poco, porque Claro. se ha No, desmembrado mucho el cuerpo de Cristo. Lo escucho, amado pastor. qué interesante, ¿no? Lo que nos está diciendo Pastor y que bueno, que ojalá se tome una medida diferente, ¿no? Que la iglesia recapacite, que recapacitemos, porque uno siempre ha visto de la iglesia chilena ese trabajo de salir a las calles a predicar, pero ya cuando el mensaje ya se distorsiona y ya se empieza a predicar más para darle una palabra de insulto a una persona sin decirle malas palabras, ya no está haciendo bien. Yo creo que tenemos que recapacitar a predicar la palabra, o sea, Dios es el que hace la obra, no la hacemos nosotros. No podemos ir a condenar a las personas, no estamos llamados para eso. Ojalá se
se revierta toda esta situación, no por una ley, sino porque la convicción que tenemos y el mensaje que tenemos que transmitirle a la gente. Exacto. Por eso yo llevo años predicando Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Yo creo que Dios no está esperando que Chile se humille, ni está esperando que Argentina se humille, ni está esperando que Francia, Italia, los países europeos, ni los países latinoamericanos se humillen. Lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos, Claro, que es nosotros así. cambiemos nuestra actitud, que nosotros prediquemos el mensaje del amor, el mensaje de la esperanza, no el mensaje del juicio, porque nosotros no, Dios no nos llamó a hacer juicio, ni juzgar, ni condenar a nadie. Dios nos llamó para restaurar. Dios nos llamó para unir dos partes que están divididas. Por eso, mi Claro, amado pastor, por eso mi amado pastor y mi amado oyente no quiere volver el hijo pródigo, porque tiene miedo a ser criticado. claro, es así. Esa es la realidad. Esa es la realidad que hoy la iglesia está marcando y que, vuelvo a decir, ojalá haya un cambio de mentalidad en nosotros, que estamos adentro y qué mensaje el que estamos transmitiendo. Tenemos que trabajar con esa gente que viene en ese estado, lamentablemente, es la gente que necesita de Dios, pero no necesita una crítica, ya la tiene afuera y ya de pronto tomó una iniciativa de avanzar y como que nada lo va a hacer retroceder. Y acá lo único que puede operar este milagro de cambio es nuestro Señor Jesucristo, así que ojalá sigamos predicando a Cristo de poder y de unción y que cambia vidas. Exacto, exacto. Ese es nuestro llamado y es nuestro trabajo. Que Dios al que ama, corrige, castiga y disciplina. Eso es cierto, pero ese mensaje no es para el mundo, ese mensaje es para nosotros, sus hijos. Porque al hijo Claro, que él ama, claro, corrige, castiga y disciplina. Los demás son criaturas así de es. Dios. Yo me gané a mi padre siendo comunista, me he ganado a mi familia que son todos comunistas y me los he ganado para Cristo, con el mensaje del amor, con el mensaje de la esperanza. Claro. Ahora, pastor, ¿qué es esto de que se ha escuchado en estos últimos tiempos y nosotros acá en Argentina al menos, con respecto a la iglesia que está tan perseguida en Chile y en algunos lugares, personas que han muerto? ¿Qué hay de eso? ¿Están así como se lo está marcando? Bueno, acá en el sur de Chile, específicamente en Temuco, la Araucanía, se han quemado muchas iglesias, y no solamente iglesias evangélicas, sino que se han quemado iglesias católicas, iglesias de los testigos de Jehová, de los mormones que están en los campos. Se han ido exterminando y se han ido quemando las iglesias por todo este acontecimiento de que ellos están reclamando un derecho. Ajá, ¿Me entiendes? Porque ahí tenemos otra problemática acá en la región de la Araucanía, que sí. el pueblo mapuche lanzó una ley de hacer el rehue con su machi, hacerlo, tener personalidad jurídica y ser la religión de ellos. Y si eso se logra, toda iglesia evangélica, toda iglesia católica, toda iglesia adventista, cualquier rama que no sea de ellos, tiene que salir del campo y de sus lugares. Porque esa Ah, va a ser la mire. religión, va a ser la religión oficial de ellos. Y por eso ellos están quemando Ajá. también iglesias. Ah, qué terrible, ¿eh? Qué cosa. Eso sí que está marcando bien fuerte ahí para que los hermanos, cómo tendrán que trabajar, tendrán que moverse a tener que estar en la presencia del Señor, porque la verdad es bastante crítica entonces la situación que en este momento en el área espiritual está viviendo Chile. Exacto. Bueno, aquí también hemos cometido un error nosotros, o los más Ajá, espiritualizados, ¿no? El sí. error de ir a levantar a las tierras de los mapuches, ir a levantar iglesia y decirle que hacerle pedazo al rehue, decirle a la machi que es una bruja, que es una hija del diablo. Y todo eso es una desubicación de los predicadores, Claro, claro. porque esa no es una obra nuestra, esa es una obra del Espíritu Santo, no es una obra nuestra. Ujú. Ahora, Cuando yo me gano gente, sí. dígame. No, que yo pensaba un poquitito en todo esto, ¿no? ¿Cómo es que dentro de la misma comunidad o dentro de la misma provincia o departamento, no sé cómo le llaman ahí en Chile, nosotros acá sería provincia,
un lenguaje tan crítico hacemos a las almas, ¿no? De ir a hablarle al brujo y te vas al infierno y qué sé yo cuánto. ¿Y cómo nos ha llevado todo esto a perder, pastor? ¿Cómo nos ha llevado a no ganar almas? Porque si vamos Es por que otro lado podríamos encontrar, hay falta de preparación, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque a veces nos vemos tan espirituales porque el Señor por misericordia nos entregó un don o nos entregó algo para podernos mover y con eso creemos que ya podemos hacer y deshacer y no estamos dando cuenta que la palabra también dice que los dones, ministerios son para edificar a la iglesia. correcto. Yo pienso que es una falta de formación bíblica, que necesitamos maestros conforme al corazón de Dios, que enseñen la palabra sin transar los principios del Señor, y que nos eduquen, que nos formen, que no solamente tengamos conocimiento teológico, sino que también tengamos y tomar estos dones, que es lo que yo hago, tomar los dones de las personas y aterrizarlos un poquitito, porque están espiritualizando a la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros vemos el ministerio del maestro, no fue un ministerio espiritualizado, ¿ya? Claro, Entonces, él pensó en los huérfanos, en las viudas, en ayudar a los pobres, estar preocupado de eso. Y cuando él espiritualizaba, lo que hacía era sanar a la gente, hacer milagros, tocar a los leprosos. Nosotros hoy día no tocamos un leproso ni por si acaso, pues, pastor, porque se nos puede pegar la lepra, ¿me entiendes? No se junten con los pecadores, porque hay gente que se convierte y no te dejan ni siquiera ir a los casamientos de tus propias familias porque ellos están en pecado y tú eres santo. ¿De dónde sacaron eso, por favor? Si yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas, ¿de dónde sacaron eso? claro. Una falta de conocimiento de la Escritura. Claro, claro. Qué falta de capacitación. La verdad que cada vez me doy cuenta que qué falta de capacitación, de prepararnos, porque a veces creemos que tenemos la Biblia en la mano y arrancamos, y no es así. Hay que escudriñar, hay que dedicarse, hay que quemar pestañas leyendo y de rodillas orando, clamando al Señor que Dios nos guíe y preparándonos también porque son diferentes culturas y las culturas hay que respetarlas más allá de todo y saber cómo ingresamos ahí. No podemos ingresar con una espada cuando vamos a ir a destruir. Exacto. Es que la espada se usa para pelear con nuestro enemigo, no para pelear con las personas. Claro, Es para claro, nuestro no, enemigo. Entonces, tenemos que identificar quién es nuestro enemigo. Y nuestros enemigos son las tinieblas, son los principados, las potestades. Y Pablo lo dice claro, que la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces Pablo lo está dejando claro, nos está dejando las coordenadas, pero nosotros darle a los curados, con mandar al infierno a las prostitutas, a los homosexuales y a las lesbianas, y después para yo no quedar mal con el Señor, le digo, pero Jesús te ama, ¿no? Termino la frase. claro, ¿Y cómo me ama Jesús no, si me está mandando al mismo infierno? claro, no, por eso tan contradictorio todo, ¿no? Y qué bueno es entrar en esa educación, pastor. La verdad que necesitamos tanto de esa enseñanza, no encerrarnos en las cuatro paredes, llorar un poco, danzar un poco, hablar un poco en lengua y eso me da como que pareciera la facultad de salir y pegar el grito al medio mundo y sin darme cuenta, en vez de ganar, perder, destruir. Y como dijo usted recién, si las personas van a llegar, tienen que llegar por ese amor, ¿no es cierto? Por esa palabra de convicción que Cristo hizo, no, Jesús vino a salvar, a que hayan cambios de vida. Entonces nosotros tenemos que ponerlo en ese nivel, no fuimos llamados jueces, ojalá cambiemos, porque eso es lo que nos lleva a veces a este tipo de situaciones como estas leyes que llevan a que las personas tomen decisiones equivocadas y los cristianos seguimos bien como si nada pasara. Y acá, como bien dijo usted recién, y yo digo lo mismo, somos gran culpables nosotros en muchas de esas cosas que se hacen mal. Hemos hecho las cosas muy, muy mal, muy mal. Claro, Yo le digo, yo siempre lo digo en muchos congresos que me invitan, que son muy pocos cada día menos. Yo les digo lo siguiente, les digo, la iglesia no es un tribunal, ni los pastores, ni los apóstoles, ni nadie son jueces. El Señor es el juez.
Ni Ujú. siquiera Cristo es el juez, Jesús no es juez, el Espíritu Santo no es juez, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y también es un abogado el Espíritu Santo, el que defiende la Claro, causa de aquellos que necesitan acercarse a Jesús. Dios no nos llamó a juzgar. Entonces, la iglesia es una clínica, un hospital donde la gente tiene que llegar para ser sanada y restaurada. Esa es la iglesia de Cristo. claro, La iglesia que claro que ministra sí. paz a una sociedad que no tiene paz. Así es. Sabe, pastor, que de pronto me hago un análisis, ¿no? Y viendo todo esto, cuando yo comienzo este programa hace muchos años atrás, como 15, 16 años, hablaba de, o sea, era mi otra mentalidad haciendo el programa Al mal tiempo, buena cara, donde era más cristocéntrico, solamente a Cristo, predicar de Cristo, y el programa solamente se relacionaba. No podías tocar un tema con un médico. Usted ve que hoy en el programa mío es una galería de diferentes profesionales que pasan, a los que puedo entrevistarlo y de los que puedo hablar diferentes temas relacionados a esta sociedad y cómo nosotros podemos también ahí marcar la diferencia con la palabra. He sido criticado, más vale, soy criticado aún hoy mismo, decir, ¿cómo va a llevar a un médico? ¿Cómo va a llevar a una persona que es un diputado de la nación? Pero también me digo, y la iglesia siempre está al costado, y creo que llegó el tiempo de pararnos en el lugar que nos corresponde pararnos. Yo en el programa radial en Radio Esperanza acá en Temuco, que es una radio muy prestigiada cristiana, muy ordenada, muy disciplinada, ahí no entra cualquiera a predicar, por eso te cobran recaro la hora, porque así cobrar un poco caro es colar un poco para ver quién puede tener la opción de poder de entrar, ¿me entiendes? Porque de Claro, repente en los programas radiales donde cobran tan barato, también hay predicadores que dejan harto que desear dentro de sí, los programas radiales. Y esa es una plataforma muy amplia, un programa radial, ¿no? Entonces, sí, mi programa radial se llamaba Viviendo bajo el fuego de la unción. La gente pensó, vamos a tener profecía, van a haber milagros. No, yo llevaba abogados, llevaba psicólogos, y ellos hablaban desde el punto de vista psicológico, del punto de vista de la ley, y yo predicaba la palabra. Unía dos ok, fuerzas poderosas. Y el sí, programa era excelente. La gente lo sí, escuchaba, le dábamos solución, y empezaron a escucharlo incluso gente no cristiana, nuestro programa, donde bien, recibimos felicitaciones del dueño de la radio. Entonces, alguien dijo por ahí es que un cristiano es ser abogado, estudiar abogado es ser del diablo. Digo, pero qué ajá, falta de conocimiento. Porque si Jesús fue nuestro abogado, si nosotros éramos re patos malos, y Jesús nos defendió sabiendo que éramos culpables. sí, Entonces yo enseñé eso. Jesús es nuestro abogado y nos defendió de cosas que realmente nosotros éramos culpables y nos sacó de prisiones. ¿Por qué un abogado va a ser del diablo? claro, claro, Porque la psicología tiene que ser diabólica. No puede ser diabólica por una falta de conocimiento, por sí, una falta de así es, escudriñar. Necesitamos los maestros urgentemente. Urgentemente impresionante. necesitamos a los maestros en este último tiempo. Yo soy profeta, yo no soy maestro. Yo estudio el hebreo, estudio el arameo, me gusta estudiar, me gusta profundizar, pero no soy maestro. Necesitamos los Claro, maestros que eduquen a la iglesia. Necesitamos gente que nos enseñe cómo tenemos incluso cómo hablar arriba de un púlpito. claro, sí, sí, Alguien que es venga y así, nos pastor. eduque, que diga no se para Sabe así, no que se habla así. Claro, sabe que a mí me lleva esto, cuando yo trabajé como docente acá en la República Argentina, en algunas ciudades, y siempre me llamaba la atención, ¿no? Porque en algún momento faltaban docentes preparados, docentes que estudiaron para determinada materia, y decían, bueno, falta un profesor de matemática, vamos a llamar a un ingeniero. El ingeniero tiene el conocimiento, pero no tiene la pedagogía ni la psicología para bajar ese conocimiento a los niños. Entonces nosotros a veces nos pasa lo mismo,
creemos que porque tenemos cierto conocimiento ya vamos y abarcamos y corremos, cuando en realidad no nos estamos abocando a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ojalá recapacitemos, yo creo que este es el tiempo de recapacitar, de ver que las cosas tenemos que enfrentarlas de otra manera, tenemos que unirnos más todavía, y yo creo que esta es la forma, pastor, en la que Dios nos está permitiendo estas plataformas, estas entrevistas, que quizá antes muchos no se veían y que hoy tenemos la bendición nosotros de poder ocupar un medio como esta pantalla para poder decirle a todo el mundo que nos escucha, mirá, en Cristo hay solución, en Cristo no es salir corriendo, capacitate, estudiá, como cualquier curso que vayamos a hacer en esta sociedad, pastor, para hacer un trabajo tenemos que capacitarnos. Exacto, exacto. Uno lo ve, yo lo veo constantemente, porque yo ando de iglesia en iglesia predicando. Entonces veo de repente y a veces converso con algunos pastores. Hace algún tiempo atrás un pastor me dijo, yo tengo dos ministerios, me dijo, tengo el ministerio de la enseñanza y soy pastor. Le dije, no, usted está equivocado, usted no puede tener dos mantos. Usted está totalmente equivocado. Me dice, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el pastor debe ser apto para enseñar. No dice que tiene que ser maestro. Entonces usted no puede portar dos mantos sobre su vida. No lo puede, porque dejaría fuera al maestro. Porque usted es el maestro. ¿Me entiende? Claro. Dejaría fuera al pastor, porque yo soy el pastor. Yo soy el pastor, soy el apóstol, soy el evangelista, soy el maestro. Las tengo todas. Me huele a anticristo eso, ¿no? Porque solo Cristo tuvo los 5 ministerios. ¿Ya? Entonces, sí puedo ser, un profeta debe ser apto para enseñar. Un evangelista debe ser apto para enseñar. Un pastor debe ser apto para enseñar. Un apóstol debe ser apto para enseñar. Pero eso no quiere decir que sea maestro. El maestro es una vocación que Dios le dio. Es un manto. Eso significa en el hebreo domata, investidura del Señor Jesucristo. Tiene una investidura. No puede tener dos investiduras. O si entonces tendría que tener dos ungimientos. Ok, aclarado. Pastor, qué interesante. Mira, acá tengo una cantidad de personas que les saludan y nos están viendo. Debe decir de dónde nos están viendo esta mañana. Que agradecemos tanto al Señor por esta bendición. Tenemos gente a ver, bueno, mi esposa Patrick, que está viendo el programa en este momento, que le mando un saludito grande, está en casa. También tenemos a Antonia Ábalos de la ciudad de Cutralcó. También tenemos a Nicolás Recaute, de no sé dónde nos está viendo. Aquí, a ver, tengo más. Ahí está. También está Andrés Narváez de la ciudad de Bariloche, de acá de Argentina. Muchas gracias, Pastor Andrés. Fernando Linares, psicólogo de acá también de la provincia de Neuquén y por supuesto también productor de nuestro programa. El Pastor Rodrigo Vega de la ciudad de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Muchas gracias por estar. Alejandra Aróstica de la ciudad de Santiago de Chile. Gracias por estar. También Chile presente. Dice Alejandra acá. Tiene lindas cosas la iglesia metodista. Mi esposo fue criado en una iglesia de esa rama, pero es verdad, no representa a la mayoría de las iglesias evangélicas, así que bueno, también eso hay que tener muy en cuenta, como dijo el pastor hace un rato. Marisa Cruces también nos está viendo, que Dios le bendiga, gracias. Desde Holanda nos está viendo el pastor Juan Peña, le mandamos un abrazo grande, pastor, gracias por estar, amén. Bendiciones. Pastor Joaquín Gallegos de la ciudad de Zapala, que dio pegadito ahí a Chile, un saludito grande para él, toda su familia hermosa. Nuestro querido hermano Gabriel Vallejo de la ciudad de Bahía Blanca, también encargado de obra, que sabe bendecir, y gracias por estar viendo el programa. Andrea Figueroa nos está viendo, y Andrea nos dice, Dios los bendiga, saludos desde Cipolletti, pastor, le mandan saludito a usted, que sea bendecido, amén. Muchas gracias. También está el pastor Juan Celestino Roque de Colombia, espero haber dicho bien si era de Colombia, sí, saludito al pastor, entonces, bendiciones, hermanos. Dice, felicito a su invitado, pastor, lo están felicitando acá por las palabras que está diciendo. Amén, muchas gracias. De Colombia, que se ha bendecido el pastor también. Está Mabel Benítez, que agradezco mucho anoche la invitación que le hizo a mi esposa a su programa. Realmente una bendición, así que gracias, Mabel, bendiciones. Alejandra Aróstica dice amén. Bendiciones para todos desde Buenos Aires. Merlo nos está diciendo
esta mañana Mabel, Juan Celestino, estamos en la República del Salvador, que pueda recibir nuestro saludito también del Salvador, el pastor Celestino Roque, Amén. que le manda saluditos al pastor, ¿sí? Muchas También gracias. Alejandra nos dice, desde Chile, bendiciones, siguen diciendo, bendiciones, El Salvador, Faro de Esperanza, muchas gracias, por favor, una bendición para ellos. Víctor Daniel Sobarzo, pastor de aquí de Tandil, un saludito grande al pastor también. ¿Cuántos pastores tenemos esta mañana? Y qué Amén. lindo y qué interesante lo que estamos hablando, pastor. También está Walter Parente, que Dios bendiga muchísimo y gracias por estar. A mí me llama la atención y me da mucho gozo, pastor, esta mañana que hayamos convocado. También está Isabel Valenzuela, que también son pastores que están llevando obra de Dios adelante. Me interesa muchísimo que los pastores escuchen todo este tipo de información, que es interesante poder traspasar información, porque de esta manera nosotros entendemos que crecemos el uno al otro. Así que yo quiero agradecerle, pastor, realmente una bendición haberlo tenido y escuchado. Siempre una enseñanza nos deja cada vez que lo estoy escuchando y cada vez que he visto sus videos, una enseñanza también para nuestras vidas. Y por eso fue convocado esta mañana, que le queremos agradecer este tiempo que nos ha brindado. Bien, solamente decir dos cosas, si me lo permites. Por favor. Ya, antes primero mandar un saludo a la familia Soarzo, mi pastor Soarzo, un excelente siervo del Señor, junto a su esposa. Yo he estado 2 meses, casi 3 meses en la casa de ellos cuando voy allá a Tandil y recorro desde Ah, ahí muchas sí. iglesias y los amo con toda mi alma y con todo mi ser porque lo veo Pastora como Eugenia, un amor. la pastora Eugenia. Sí, me mandó con 20 kilos de regreso a Chile. Sí. Estuve ahí con ellos, he estado 3 o 4 veces y ha sido una bendición. Para mí es como un padre espiritual él, porque pasé Sí, un proceso hermoso. muy fuerte en mi ministerio y él se dio un viaje desde allá para venir a levantarme los brazos aquí a Chile. Y eso, por Oh, eso qué yo lindo. respeto y admiro mucho a esos pastores que llevan años en el Evangelio. Y lo Ajá. otro, querer decirle también que la iglesia en esta pandemia el Señor la bajó del monte de los olivos y la llevó al Getsemaní. Salió del monte de Ajá. los olivos, el monte de la oración, el monte de la adoración. La sacó del monte de los olivos y la llevó al Getsemaní. La palabra Getsemaní se separa en dos palabras. Get. La palabra Get significa prensa. Semaní significa aceite. Dios ha llevado a la iglesia a la prensa para poder sacar aceite. Eso es Getsemaní. Nos Bien. sacó del monte de la adoración, nos sacó del monte de los olivos y nos llevó al Getsemaní, nos llevó a la prensa. Está tratando con la iglesia, Él está tratando con nosotros, sus ministros. Él está sacando aceite de nosotros, porque una cosa es ministrar con el don, otra cosa es ministrar con la investidura y otra cosa es ministrar con el aceite santo del Señor. No creo en los ministerios sin proceso. En los procesos Claro. estamos pasando por una prensa. Gep significa prensa. Getsemaní significa aceite. Entonces Dios nos tiene en esta pandemia en la prensa para sacar aceite y usted sabe que el aceite produce luz y el aceite y es el último aceite que Dios va a sacar en este tiempo con la iglesia de Jesucristo para el gran avivamiento que se nos acerca fuertemente sobre nuestra vida. Iglesia, prepárate. Si tenemos que humillarnos, humillémonos. Yo estoy ya 2 meses a las 4 de la mañana, desde el día que lo conocí a usted, su ministerio y su programa está en el altar de Dios a través de la oración de este humilde profeta. Estamos orando por los hombres de Aleluya. reino y las mujeres de reino. Estamos orando por los pastores caídos para que se levanten y vuelvan a la batalla. Estamos orando para que la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles, los verdaderos maestros, los verdaderos evangelistas, muchos tienen que volver a sus ministerios, dejar el apostolado y volver a ser pastor, dejar el apostolado y volver a ser profeta, dejar el apostolado y volver a ser maestro. Y el apóstol sea apóstol y el pastor sea pastor y el evangelista sea evangelista. No puede tener dos mantos. Dios nos está llevando a la prensa,
Dios está sacando aceite de nosotros, Dios va a usar su iglesia en estos últimos tiempos y glorifico al Señor, porque contra más persecución tengamos, ya sea política, ya sea diabólica, es cuando la iglesia más crecerá en el mundo y a través de la persecución se desata un gran avivamiento. Punto número Gloria a 2 y voy Dios. terminando. Punto número 2 y termino. Yo le escribí la otra vez y le dije, Dios va a arreglar algo en la copa de su esposa. Cuando me Sí, refiero a copa, me refiero a una copa no es tan perfecta, ya tiene algunas imperfecciones. Quiero decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor les va a dar un hijo varón, pero Dios va a salabacoatar a Mahaya Saya, porque el Señor está haciendo un milagro ahora en tu esposa. Descode de Shisarabacoa. Dios está haciendo un milagro en su vientre. Cuando llega, va a llegar la vida allí en el útero. Cuando va a llegar la vida, el útero se cierra porque hay algo que no deja que pase. Y Dios hace el milagro ahora en el vientre. Y Salosa Terecando Masaya. Te lo profetizo en el nombre de Jesús, porque sé la investidura que Dios me ha puesto, porque sé lo que soy en el Señor y porque jamás Dios me ha dejado en vergüenza como profeta. Bendigo a cada pastor, bendigo a cada sierva, bendigo a cada hombre de reino y mujer de reino. Preparémonos, humillémonos delante del Señor y veremos los prodigios y veremos los milagros poderosa y grandemente. Es un tiempo glorioso para tu vida, varón de Dios. No estoy jugando con tus amén. sentimientos ni tus emociones. Estoy hablando a tu espíritu, no estoy hablando a tus sentimientos, no hablo a tus emociones, hablo a tu espíritu, varón de Dios. Dios va a hacer algo impresionante. La gente correrá, bendecirá. Este ministerio se levantará grandemente. Oh, Charabacó, Sherika, Taramaya, Zoe. En el nombre de Jesús te bendigo. De Kato, Shisarabakanda. En el nombre de Jesús te declaro, te profetizo por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que algo grande se aproxima sobre tu vida. Algo grande viene. Y la vida va a ser vida en el vientre de tu esposa. Y viene un varón conforme al corazón, porque has logrado tener la hija de la carne, la hija del amor, la hija de la carne, esa hija que fue hecha por el amor en el matrimonio. Pero ahora nace el hijo del llamado, el hijo de la promesa, el hijo que Dios viene con ungimiento. Hay un fuego que se mete en el vientre de tu esposa. Algo se está arreglando, algo un milagro está haciendo Dios. Y te bendigo, varón de Dios. Sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios estará contigo. Varón esforzado y valiente, el ángel de Jehová está a tu alrededor. Que toda bendición sea sobre tu programa, lo que Dios ha puesto en tu corazón, y cada siervo que entrevistes, la gloria del Señor se desate. Necesitamos que la iglesia se despierte, necesitamos que los hombres de Dios despierten, que los dones despierten, que los talentos despierten, que la gloria del Señor, oh Sarabacanda, gracias Señor por bajarnos, Señor amado, del monte de los olivos y llevarnos al Getsemaní. Allí nos está sacando, allí está la prensa trabajando para limpiar, Señor, y para sacar aceite. Estamos siendo prensados, dice el Señor. Estamos puestos en la prensa de Dios. Estamos siendo prensados, apretados, hasta sacar la última gota de aceite para llenar a su iglesia, llenar a su pueblo y usarlo poderosamente en estos últimos tiempos. Los bendigo en el nombre de Jesús, a cada compañero de batalla, a cada compañera de batalla, a cada hombre de reino y mujer de reino. Sean benditos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es lo que quería decirte. Llevo orando todos los días a las 4 de la mañana buscando el rostro del Señor de una manera impresionante. He visto la gloria de Dios en estos días. Y cuando Roberto te dijo una palabra, Roberto Catrinao te alcanzó con una palabra, Dios me había hablado antes a mí. Yo no soy de los que sueltan palabra profética en el instante. Yo soy muy colador incluso con lo que Dios habla a mi vida. Lo llevo a la escritura, lo analizo antes. ¿Sabes por qué? Porque hoy día los profetas son muy emocionalistas y hemos dañado corazones, hemos dañado vidas,
hemos dañado sentimientos, hemos dañado emociones diciendo el Señor dijo, y el Señor no ha dicho ni una pavada, sino que son mentiras y han jugado con los sentimientos de muchos siervos de Dios. Y por eso cuando Dios a mí me habla a través de un rema profético, una palabra profética, yo lo llevo y lo paso por el sedazo y después la lanzo. Así que toma esa palabra, Dios ahí salabazó, caramasaya. Dios ha hecho un milagro en el vientre de tu amada. Siento esa presencia dulce y maravillosa de Dios. Así que bendición para ti, no quiero quitarte más el tiempo. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes y bendiciones a todos los hombres de Dios que ven este programa y mujeres de Dios. Dios va a levantar a su iglesia de una manera poderosa. Bendito sea su nombre. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Estábamos orando al Señor y Dios trae tanta respuesta, tan clara y tan precisa. Quiero decirte que cuando me estabas ministrando, mis manos se levantaron, no las levanté yo, me las levantaron. Y no me podían soltar. Algo tan grande que no podía soltar, no podía bajar mis manos. Y quiero agradecerle a Dios. Gracias por este tiempo, este momento que nos brindás, pastor, y siempre una alegría poderte tener. Gracias por ser nuestro referente. Cuando te necesitemos, te vamos a estar llamando. Y te agradecemos mucho por tu tiempo. Amén. Yo no critico a ninguna iglesia pentecostal, soy casado con una metodista pentecostal, mis hermanos pentecostales tienen cosas muy lindas y todos nosotros tenemos errores, pero los errores tenemos que arreglarlos. Tanto los bautistas, los aliancistas y todas las denominaciones tenemos que arreglar esos errores para hacer una buena luz de esperanza y ser una buena sal para la tierra. Así que bendiciones, muchas gracias por la entrevista, paz de Dios y cariños para todos. Muchas gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Será hasta un próximo encuentro. Y gracias por haber estado ahí del otro lado acompañándonos esta hermosa mañana que ha sido motivo de mucha bendición. Gracias a toda la gente que ha amado y cuánta gente que ha escrito acá, que sea muy bendecida. Pastor, hasta luego, que Dios te bendiga y un placer de haberte tenido. Amén. Bendiciones. Chao. Gracias. Mucho. Bueno, así hemos estado con el pastor David Tellería. Vamos a hacer un corte con el Facebook, pero ya volvemos porque tenemos al pastor Horacio Fischer que va a estar con nosotros. Una bendición. Cortamos y ya volvemos con todos ustedes.